la, digamos, el nivel de la jurisprudencia constitucional, desconocen los debates en la Corte Constitucional y representan un nuevo ejemplo de cómo los políticos van por una parte y los jueces van por otra. Fíjate, es un proyecto que lo que autoriza es un registro de pareja. Eso es, digamos, es regresivo frente a lo que existe ahora, porque la pareja actualmente, como está garantizada, es una pareja de hecho, no hay que registrarse. Adicionalmente, autoriza un registro en la localidad donde uno reside. Actualmente uno puede hacer la declaración en cualquier lugar, y eso ha favorecido a parejas que viven en Bucaramanga, que viven en Mogotes, y que no quieren hacerlo en el notario único de Mogotes, porque todos son de gente, sino que vienen a Bogotá a notar parejas binacionales, etcétera, etcétera. Además es un proyecto que a mi juicio establece una tercera figura, es decir, un tercer régimen para los homosexuales, distinto a la unión marital de hecho, y yo creo que ese régimen tiene serias dudas de inconstitucionalidad, y tenga la seguridad, como está redactado el proyecto, nosotros seremos los primeros en demandarlo en la medida que es un proyecto que es inconstitucional. Entonces, yo creo que es una buena enseñanza recoger la tradición de derecho constitucional que existe en la Corte, la tradición de técnica, no solo jurídica, sino también económica, para hacer un buen proyecto. Por ejemplo, el debate actual no es sobre los derechos de las parejas, el debate actual es sobre el matrimonio. Y el país está dando un dato sobre el matrimonio, y como siempre, insisto, los jueces van por una parte, van a decir el matrimonio en 3, 4 semanas, y los congresistas y los políticos van por otra. Entonces, yo creo que si el Partido Verde quiere ser un partido exitoso, tiene que ser un partido que use el derecho constitucional bien, no solo en áreas del temas LGBT, sino en áreas de derechos de los niños, por ejemplo. Este es un partido que está proponiendo una reforma al código, a la ley de infancia y adolescencia, que es inconstitucional, que dan bueno, la senadora, la mayor votación del Partido Verde está promoviendo esta, que es una medida que es inconstitucional, es una medida que, digamos, uno tiene que ser crítico también de ese tipo de medidas populistas que no tienen nada que ver con el derecho constitucional y que también tienen riesgo de inconstitucionalidad. Entonces uno tiene que advertir como una materia preventiva su labor política, que no hay que gastar capital político para que luego la Corte la tumbe, y realmente irse contra la Corte ni Uribe lo ha podido hacer. Entonces yo creo que un partido que se precie de serio es un partido que debe usar el derecho constitucional, usarlo bien, no solo por garantía de legitimidad política, sino por sostenibilidad de sus iniciativas. Sí. Bueno, no, me parece muy interesante todo el recorrido que se ha esbozado aquí. Yo creo que es importante reconocer que los derechos empiezan a tener una visibilidad mayor para la comunidad, para la población, porque no podemos hablar ni siquiera de una comunidad ni de un movimiento LGBT en Colombia, como quiera que no hay una articulación real de procesos locales como los que existen con una articulación nacional. Quizás ha habido algún intento de trabajar juntos en algunos puntos, en algunos temas, pero eso no quiere decir que exista un movimiento. Yo, obviamente a mí me toca la peor parte, porque después de esta andanada de que los políticos no queremos, no sabemos nada, no, es lo siguiente. Yo creo que el Congreso de la República básicamente es la expresión de la sociedad. Si hay un 30% de paramilitares, o hubo, o sigue habiendo, o un 80 o 35, porque ahora están las hermanas, las esposas, las hijas, etcétera, es porque eso es lo que Colombia es, desafortunadamente, y no nos alegra realmente. Realmente hay unas pocas expresiones de personas que realmente podrían expresar lo mejor de Colombia, pero también se quedan en el camino muchísimas otras personas que han tenido la posibilidad de presentar su hoja de vida para ser elegidos o elegidas como congresistas o como concejales o como diputados, pero no obtienen el favor popular por varias razones. Una de esas es la misma manera como se hace el proceso de elección. Nosotros, dentro de todo el tema de la visibilización, hemos tenido personas de la población LGBT que han aspirado a algunos cargos de elección popular y que no hemos sido exitosos. En mi caso, el caso de Germán, el caso de Manuel Velandia y de varios y varias que también en lo local en lo local desde concejales y todo han tratado de llegar y no lo han logrado. Yo creo que lo más importante en ese sentido es tratar de avanzar en el proceso, en la posibilidad no solamente de autorrepresentarse, sino también de representar a un colectivo.
Eso, digamos, como lo primero que quisiera decir, el Congreso sí realmente termina siendo entonces la expresión de voluntad de esa sociedad que está como no quisiéramos que esté. Nosotros, de hecho, apuntamos es a la invisibilidad finalmente. Nosotros no quisiéramos, y lo digo ya desde la Unidad Legislativa de Piedad y del trabajo que hemos realizado, nosotros no quisiéramos ni siquiera que hayan leyes especiales para indígenas, para afrodescendientes, no haya leyes de discriminación positiva, pero son necesarias, incluso para mujeres, son necesarias porque en este momento de la historia de Colombia se necesitan para aportar crecimiento a esas poblaciones. Y en esa medida nosotros le tomamos el pulso a la gente desde lo más básico, desde las localidades, desde los municipios, y eso lo hace uno cuando hace campaña política. Y eso desafortunadamente no lo ven los jueces o no lo ven los magistrados de la Corte. Obviamente por eso tampoco los magistrados, a pesar de toda su sapiencia, han sido exitosos en el tema electoral, porque pueden tener un contexto desde otra dimensión, pero cuando se van a lo local ya chocan con la realidad de dos muchachos que terminan suicidados, que se suicidan porque no aguanta la presión de un grupo paramilitar en una parte de los Montes de María, o porque tienen que exiliarse fuera del país, o porque tienen que desplazarse al interior del país o a las capitales para poder finalmente ejercer sus derechos. En esa medida yo creo que es muy importante para la gente el referente de la ley. La ley para los colombianos, quizás por la tradición santanderista que tenemos, es un consenso, primero es un consenso de voluntades amplio, en el cual participan todos los sectores de la opinión nacional, participan los partidos políticos que representan mal o bien a toda la sociedad, y en ese sentido lograr un acuerdo de voluntades desde el Congreso de la República y no desde la Corte Constitucional como una derivación de lo que interpretan quiere decir el constituyente en la Constitución, finalmente logra además la adhesión frente a la norma. Nosotros lo que estamos apuntando es que la gente también ejerza como pasa allá en Bogotá. Ya nosotros vemos en Bogotá cosas que yo no veía hace 10 años, cuando yo venía eventualmente a Bogotá, ya la ciudad ha avanzado precisamente porque se ha instalado una cultura de derechos. Ya uno en algunas zonas, no puedo decir que en todas, encuentra parejas que se besan en público, que se agarran de la mano, pero que también tiene que ver con la influencia de lo que está recibiendo externa, de las externalidades, con lo que pasa en otras latitudes, lo que pasa en otros países, lo que ve la gente por los medios de comunicación, y no solamente por los medios de comunicación masiva como la televisión o la radio, sino también por lo que ven en medios también un poco del gueto. Y en esa medida creo que la sociedad y la población van avanzando más rápidamente, como siempre, que las normas, que los políticos y que los partidos. Y en esa medida yo creo que está instalado este proyecto de ley. Nosotros creemos que además hay la necesidad de resguardar todo lo que se ha logrado. Definitivamente la Corte no legisla, interpreta, y en la medida que también necesitamos un acuerdo de voluntad para que precisamente se instale en el colectivo, en el inconsciente colectivo, que eso que la Corte ha dicho sea realmente aplicado por todos los ciudadanos y que sea sujeto por todos los ciudadanos y no haya necesidad de estar demandando cada vez más, cada pedazo. Tengamos la posibilidad de que la gente en el inconsciente le quede la posibilidad de entender que nosotros podemos avanzar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ojalá, y yo lo digo, y lo dije, ya lo he dicho en varios escenarios, lo dije incluso en un par de entrevistas radiales, si en la demanda de la Corte que se viene cursando y que seguramente va a ser fallada antes del 16 de noviembre, sale a favor sobre el tema del matrimonio, pues obviamente hay que retirar este proyecto de ley, el proyecto de ley de uniones civiles de parejas. Pero si no logra ser esa demanda aprobada, pues ahí tenemos entonces una posibilidad para nuevamente instalar en el inconsciente el tema y poner a la gente a hablar del tema. Y en ese sentido, incluso desde la misma técnica legislativa, que es, como decía Mauricio, compleja, farragosa e incluso a veces es amenazante para el ciudadano común, empezando por el solo hecho de poder asistir a una audiencia
al interior del Congreso de la República, donde la gente tiene que pasar como por 5 filtros,